El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La democracia ya no se disputa únicamente en las plazas públicas ni en los debates televisados. Hoy se define en las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Los comicios electorales de este año han dejado en evidencia una preocupante mutación en las reglas del juego político. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia de la Pedagógica Radio en este Calentando la Palabra. Como lo anunciaba en esa frase expectante, Yolanda Barrantes, hoy vamos a hablar de campañas, de consultas, de encuestas más bien, de medios de comunicación y su papel frente a las campañas presidenciales que se celebran este 31 de mayo acá en Colombia. Los comicios que se celebran este 31 de mayo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales han puesto sobre la mesa una serie de elementos en torno a las campañas, la confrontación, los posicionamientos públicos de los candidatos, las encuestas y el papel de los medios de comunicación que marcan el acalorado proceso electoral al que nos enfrentamos y donde hay demasiado en juego para los distintos sectores políticos que están en disputa, particularmente para los partidos de la derecha y de la extrema derecha en este país. Los tonos y la espectacularización de los candidatos han marcado la pauta. De ideas programáticas más bien poco. Y el debate ha quedado nublado en los ataques, la desinformación hacia Iván Cepeda particularmente y la búsqueda de elementos retóricos para la desaprobación, incluso con noticias falsas y prefabricadas en el seno de esas campañas, como el supuesto audio de alias Calarcá, favoreciendo la candidatura de Iván Cepeda, que terminó siendo toda una farsa. Hoy hablaremos con dos de nuestros analistas en esta mesa de trabajo de Calentando la Palabra. Por un lado está el profesor Oscar Iván Posada de la Facultad de Educación y que ha venido también acompañando este debate permanente que hemos hecho sobre las candidaturas al Senado y Cámara, pero ahora las presidenciales. Y también como contertulio alrededor de estos temas estará con nosotros Alejandro Mantilla, también profesor de la Universidad Nacional, pero que en este momento también es el director de la ORI acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces todo está dispuesto para esta discusión. Saludo entonces a nuestros invitados del día de hoy. Profesor Oscar, muy buenos días. Bienvenido a Calentar la Palabra, como siempre, en estos debates electorales. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá a los Alejandros por estar en estos espacios, la compañera, a todos los de la mesa, para analizar y discutir un poquito en términos de la coyuntura que estamos viviendo y que se nos viene el próximo domingo. Alejandro Mantilla, bienvenido a Calentar la Palabra y bueno, una palabra que está bien acalorada en estas disputas electorales por estos días. Alejandro, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a querido Oscar, querida Yolanda. Un momento muy interesante, muy difícil y que amerita análisis, ¿no? Y para eso estamos, para que conversemos y pensemos esta complejidad para entenderla mucho mejor. Bueno, entonces escuchemos la pieza de contexto que nos propone Yolanda Barrantes para abrir desde ahí la discusión. La gran arma de esta nueva era no es el argumento, sino la desinformación.
Videos manipulados, audios falsos, montajes hechos con inteligencia artificial y cadenas virales en WhatsApp se convirtieron en herramientas para moldear emociones, sembrar miedo y alterar la percepción de millones de ciudadanos. Ya no hablamos de simples rumores. Hablamos de una maquinaria digital sofisticada, diseñada para destruir reputaciones y manipular la intención de voto. El objetivo de estas campañas no es convencer al electorado con propuestas, sino desacreditar moralmente al adversario. Los candidatos dejan de ser vistos como rivales políticos y comienzan a ser presentados como amenazas sociales. Uno de los casos más visibles fue el del candidato Iván Cepeda, quien apareció en múltiples contenidos falsos relacionados con grupos armados. Circularon videos alterados con inteligencia artificial, donde supuestamente prometía incorporar guerrilleros a las fuerzas militares, además de montajes fotográficos en los que aparecía junto a alias Iván Mordisco. Diversos medios y verificadores desmintieron estas publicaciones, señalando que eran manipulaciones digitales sin sustento real. También se difundió un audio donde un supuesto jefe rebelde amenazaba a quienes no votaran por Cepeda. Posteriormente, las autoridades descubrieron que el audio había sido grabado desde la cárcel por un extorsionista que se hacía pasar por cabecilla armado. Pero la manipulación no afectó únicamente a sectores de izquierda. Según análisis internacionales, también circularon montajes que relacionaban a figuras de derecha como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en redes paramilitares y narcotráfico. La consecuencia más peligrosa de este fenómeno es el deterioro de la confianza democrática. En redes sociales comenzaron a viralizarse mensajes sobre un supuesto fraude informático en la Registraduría Nacional. Aunque las autoridades desmintieron estas acusaciones y explicaron que existen auditorías internacionales y controles técnicos, el daño emocional ya estaba hecho. Miles de ciudadanos empezaron a desconfiar del sistema electoral. Los expertos identifican 3 grandes fenómenos detrás de esta crisis digital. Primero, las cámaras eco. Los algoritmos aíslan a los usuarios en burbujas ideológicas donde solo reciben información afín a sus creencias, lo que aumenta la polarización y elimina el debate real. Segundo, los ataques coordinados con bots y cuentas falsas. Sectores políticos moderados han denunciado campañas automatizadas destinadas a invisibilizar sus mensajes y amplificar discursos externos. Y tercero, el auge de los deepfakes y la inteligencia artificial, considerados hoy una de las mayores amenazas para la estabilidad institucional. Estas tecnologías permiten crear videos, imágenes y audios falsos tan convincentes que resulta difícil distinguir la realidad de la manipulación. Pero la campaña de 2026 también mostró otro fenómeno: la política convertida en espectáculo viral. Las redes sociales transformaron la carrera presidencial en una mezcla de TikTok, memes y entretenimiento digital. Algunos candidatos aparecieron montando tigres generados con IA, caminando entre explosiones cinematográficas o protagonizando videos que parecían tráilers de películas de acción. Paloma Valencia protagonizó videos futuristas y debates consigo misma creados con inteligencia artificial. Circula un video en el que se desgranan mazorcas que personifican a candidatos rivales, convirtiéndolos en palomitas que las siguen. Abelardo de la Espriella adoptó una estética de hombre invencible con efectos visuales cinematográficos que acabaron por convertirlo en un Terian, según comentarios. Mientras tanto, campañas como las de Sergio Fajardo y Mauricio Liscano apostaron por parodias y formatos humorísticos inspirados en películas y tendencias virales. La más comentada, Desencanto. Los memes, los edits románticos entre rivales políticos, los doblajes absurdos y los audios de despecho terminaron convirtiéndose en parte central de la conversación pública. Y ahí apareció una verdad incómoda.
muchos jóvenes conocieron más de los candidatos a través de memes que por sus propuestas de gobierno. La campaña 2026 probablemente será recordada como la elección más tiktokizada y más influenciada por inteligencia artificial en la historia política colombiana. Los equipos digitales entendieron algo fundamental. Hoy, un video viral de 20 segundos puede tener más impacto que un discurso de 40 minutos. Sin embargo, detrás del humor, los filtros y la viralidad, existe una amenaza profunda. Cuando un ciudadano vota condicionado por información falsa, su decisión deja de ser completamente libre. Por eso, defender la verdad en el entorno digital ya no es solamente una tarea periodística, es una condición esencial para proteger la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Escuchamos la pieza de contexto que hacía Yolanda Barrantes para dar una entrada a esta discusión, a este análisis sobre lo que está pasando hoy en términos de las campañas presidenciales. Entonces quisiera abrir con Óscar y con Alejandro este escenario de análisis justamente por ahí. Entonces, ¿cómo han visto esta campaña, esta larga campaña que empezó hace más o menos un año largo y que ha venido cogiendo matices a partir de un primer momento, como desde las consultas, y que con el tiempo ha logrado de alguna manera cobrar esos visos de los que hablaba Yolanda en la pieza de contexto, con una serie de elementos muy digitales, muy cinematográficos, muy de la confrontación personal por encima de las ideas y de las propuestas de país que cada candidato construye. Pero bueno, ¿cómo han venido entendiendo ustedes eso que está pasando en estas campañas particularmente? Bueno, estamos ante una serie de cambios en los sistemas políticos democráticos en general. Ahí la pieza de Yolanda es más que clara, porque hoy tenemos una tiktokización de la vida cotidiana, ¿sí? Y eso es un problema en la medida en que la temporalidad de la comprensión de la vida se reduce. Estamos en un momento de lógica de lo inmediato, de lo atractivo, y eso a veces obstaculiza pensar en grandes proyectos de larga duración. Eso por un lado. Por otro, la pugnacidad, ¿no? Que cada vez se nota más. Los escenarios de redes sociales no son escenarios de esfera pública, sino que son escenarios más bien de donde se viraliza la agresión. Como que el algoritmo premia, es algo que en inglés llaman el rage, como el mordisco de la rabia, como que la rabia engancha. Y eso genera menos garantías para el buen debate público, y Yolanda lo contaba muy bien pues en la nota. Pero además algo que es muy propio del sistema político colombiano, pues esta es la primera ocasión en que se reelegiría un gobierno progresista. Y eso ya de entrada cambia las coordenadas del régimen político. Máxime porque aquí tuvimos dos tendencias complementarias. La derecha tiene un grave problema de liderazgos. Y eso se ha notado en los últimos años, desde la elección de Duque en adelante. Y les ha costado mucho tener liderazgos de renovación. Lo intentaron con Vicky Dávila y no les fue bien. Hicieron esa gran consulta por Colombia que al final incorpora a Paloma Valencia. Y al final aparece pues el outsider Abelardo del Espriella, hoy con muy buena intención de voto al parecer. Pero fíjense que tienen que apelar a alguien por fuera del esquema político tradicional para buscar como un atractivo. Y por último, pues la absoluta debacle del centro, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque vemos una serie de fenómenos que son propios de las democracias en general en el mundo y al mismo tiempo situaciones muy particulares de la sociedad colombiana. Y me parece que eso enmarca una campaña muy difícil, muy apretada y que en muchos aspectos es muy difícil de predecir lo que puede ocurrir, ¿no? Pero en general un momento muy interesante porque el régimen político cambió.
y cambió en los últimos 7 u 8 años, y eso es muy interesante para entenderlo en clave ya de larga duración. Bueno, creo que me recojo bastante en lo que manifiesta Yolanda en la introducción al espacio. Digamos que la pobre campaña política que se hace en nuestro país, pues un poco demuestra lo que somos actualmente como sociedad, ¿no? Que estamos inmersos en lo que diría Marcuse la razón instrumental, y cómo a través de esos medios masivos o del TikTok o esos montajes en las sillas, pues la gente comienza a tener su mirada o su opción de voto sin conocer con claridad las propuestas políticas. Es llamativo que cuando se hacen estos debates, inclusive en escenarios formales y no formales, pues es poco lo que se habla de las propuestas, es poco lo que se habla de salud, es poco lo que se habla de educación, de seguridad, de posibilidades para los sectores más vulnerables, de las propuestas laborales, sino que se genera en un voto de rabia, ¿no? Y un claro ejemplo de esto, pues escuchaba a María Jimena Duzani y planteaba un elemento muy, muy interesante, es la petrofobia, ¿no? Como hoy en día se va a votar es por la petrofobia. Es decir, no hay interés por las propuestas, inclusive los candidatos de derecha que se puedan plantear como una opción, sino que es un voto de rabia, es un voto de odio. Entonces esto es bien interesante tenerlo en cuenta. Pero yo aquí también hago un análisis en términos de Latinoamérica. Y es decir, cómo estas tendencias de las nuevas derechas, porque hay que llamarlo así, las nuevas derechas con unas tendencias neofascistas muy marcadas, vienen generando ese tipo de discurso que sigue pegando en la ciudadanía de una manera muy imperante, sigue convenciendo, y tenemos los casos de Argentina con Milei, tenemos los casos de ahorita la situación compleja que viven las y los compañeros bolivianos con Rodrigo Paz, ¿cierto? Daniel Noboa en Ecuador, que esto es un ingrediente allí importante, porque también el hecho de colocar esos impuestos, ¿cierto? Al 100, al 90%, donde afecta principalmente al sector de la frontera, ¿cierto? Hay una intención definitivamente de generar una presión para el voto. Y lo mismo pasa en Chile con Antonio Kast, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera estas influencias también de Latinoamérica comienzan a tener un poder que también se comienza a remarcar aquí, como lo decía Alejo? Es decir, hay una intencionalidad de voto importante por personajes con estas vertientes, con estas formas de actuar, con estas formas de pronunciarse y entender la política, que es muy compleja, cómo la manejan, pero es ese voto de rabia precisamente hacia las izquierdas que los posesionan, ¿sí? Y los han posesionado tanto que en el caso de Argentina y en el caso de Chile, la izquierda gana en la primera vuelta y en la segunda vuelta gana la derecha, ¿sí? Entonces es una situación ahí compleja, pero también esa presión, como se ve también de las instituciones. Escuchaba a Luis Almagro, que era de los líderes de la ONU, prácticamente haciendo campaña abierta a Paloma Valencia, y que si no se unía a la derecha, pues no iba a ser algo nefasto para el país. Y Marcos Rubio, obviamente, también diciendo que ya está aquí en Colombia y que va a ser una veeduría, ¿cierto? Para que no se vayan la izquierda no se vaya a robar las elecciones. Y en ese sentido también hace él, de una manera armónica, propone que se una Paloma Valencia a Abelardo, precisamente para no configurar la llegada o la continuación de esos procesos progresistas que, como lo decía Alejo, pues son nuevos en la historia de Colombia, y por lo tanto hay que mirarlo desde otras coyunturas y desde otros puntos de vista. Sí, bueno, varios elementos acá, ¿no? Uno tiene que ver justamente con lo que está en juego en estas elecciones, y es una necesidad urgente de la ultraderecha colombiana de volver a tomar las riendas en su dominio del país, ¿cierto? Ya con el gobierno de Gustavo Petro, las elecciones anteriores posaron demasiado, tal vez, de democráticos, y pusieron mucho en riesgo. Tal vez de lo que está dando cuenta la manera como se hace la campaña hoy es justamente que no se lo van a permitir de nuevo, ¿cierto? Configurando también todos esos poderes que han venido anclados históricamente en términos de lo económico, en términos de las relaciones internacionales, porque entonces acá lo que plantea Oscar me parece muy interesante, para que lo miremos también, Alejo, la configuración geopolítica latinoamericana en términos de
este momento coyuntural, ¿cierto? El año pasado, la izquierda de América Latina perdió todas las elecciones en las que participó. Perdió en Ecuador, perdió en Bolivia, perdió en Honduras, perdió en Chile. Y eso ya de entrada marca una tendencia. Pero marca una tendencia que no es accidental, porque ahí hay una mezcla de factores nacionales y regionales. En Honduras, por ejemplo, la victoria de la derecha se atribuye en parte a una expresa injerencia del gobierno de Estados Unidos. Que los ciudadanos de Honduras recibían mensajes tenebrosos en sus WhatsApp todos los días. Y eso sin duda modificó la intención de voto. En Chile, sin duda, el fracaso de la constituyente promovida por el Frente Amplio y por Boric generó, digamos, un repunte de las derechas, porque no fue solo Kast, también fueron los libertarianos de Kaiser. Ahí encontramos una serie de factores que tenemos que analizar. En Ecuador, ¿qué pasa? La histórica división entre el correísmo y el movimiento indígena. ¿Y qué pasa en Colombia en términos comparativos? Que muchos asuntos que ocurren en otros países no pasan en Colombia. Otros sí. Entonces miremos cosas que no ocurren. A diferencia de otros gobiernos progresistas, Petro no rompió con los movimientos sociales. Y esa es una gran diferencia con lo que pasa en Bolivia, con lo que pasa en Ecuador, incluso en Venezuela. Digamos que esa coalición que hoy se llama Pacto Histórico es relativamente compacta. Y hoy no tenemos ningún caso de movimientos sociales con capacidad fuerte de protesta y movilización que se hayan pasado a la oposición. Eso pasó en buena parte de los progresismos en América Latina. En Colombia no. En Colombia el gobierno Petro sigue teniendo un favoritismo por parte de los movimientos sociales y el pacto histórico sigue con una uniformidad. Es muy compacto, por decirlo así. Entonces ahí hay unas diferencias importantes. Ahora, y agarrando la posta por donde iba Oscar, ¿qué representa hoy Abelardo del Espriella como proyecto político? Una combinación de las nuevas derechas, de todo lo que representa Milei, Bukele, Trump, pero también la herencia del uribismo, porque cierto discurso uribista fue pionero frente a las derechas emergentes. En un artículo que yo escribí para la Fundación Rosa Luxemburgo hace algunos años yo planteaba eso. O sea, se habla de la consolidación de las nuevas derechas desde la victoria de Trump en 2016, pero aquí tuvimos una nueva derecha pionera con Uribe, así como Italia la tuvo con Berlusconi. Entonces, ¿qué pasa? Que Abelardo en cierto sentido es la mezcla de la derecha tradicional colombiana con los factores emergentes que relataba Yolanda en el audio inicial. ¿Bien? Y ahí hay algo que Oscar sugería y que Franco de Ledone, en un libro que publicó el año pasado, llama descontento amorfo. ¿Qué es eso? La gente está aburrida, cansada porque el capitalismo no resuelve sus problemas, porque las democracias son frágiles, etcétera, etcétera, y quiere votar en contra de algo, pues no sabe muy bien en contra de qué. Y eso es caldo de cultivo para las derechas. Y claramente Abelardo del Espriella ha sabido, con una campaña muy hábil en redes sociales, canalizar ese descontento amorfo, ¿no? Y en parte, esa diferencia con Paloma Valencia radica en que Abelardo del Espriella ha sabido venderse como el outsider, como el que representa a los nunca, como una derecha alternativa, dirían en Estados Unidos, y encasilla a Paloma Valencia como la derecha tradicional. Y creo que ahí mucho de lo que se juegue el domingo se va a ver en una especie de confrontación entre dos proyectos. Este descontento amorfo de una derecha emergente mezclada con la derecha tradicional y por otro lado un gobierno que busca reelegirse apelando a las reformas que hizo o que quiere hacer. Bien. En marzo de este año, Donald Trump convocó a esa cumbre Escudo de las Américas, donde asistieron un grupo considerable de presidentes de América Latina. Donde estuvo, pues, obviamente, Bukele, Noboa, el presidente de Paraguay, bueno, en fin, digamos, un grupo de presidentes de América Latina que configuran un bloque importante también en términos de una concepción de lo que debe ser América Latina a imagen y semejanza de lo que Trump quisiera tener allí. En ese sentido, bueno, ayer escuchaba o veía uno de estos noticieros indeseables de una cadena internacional en la que empiezo yo a notar una retórica asociada al peligro de la democracia en Colombia, justamente
por la manera como los grupos armados se van a vincular a la jornada democrática del domingo, ¿cierto? Y ponen incluso en cuestión las elecciones, ¿sí? Entonces, algunos congresistas republicanos en los Estados Unidos dicen, hay que ver cómo funcionan esas elecciones para ver si reconocemos la legitimidad de la decisión que se tome el domingo. Y eso me parece que va marcando un elemento que no había salido a flote hace un par de semanas tal vez, pero que ahora está cobrando una importancia muy fuerte en el discurso de los medios de comunicación, incluso los nacionales también, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes esta nueva arista que surge ahí de poner en entredicho los comicios electorales que se van a celebrar el domingo, justamente y de pronto alimentados también por ese audio falso de alias Calarcá, donde supuestamente había que apoyar a Iván Cepeda, pero que va alimentando una retórica de deslegitimación desde lo internacional, pero que además va volviéndose caballito de batalla en Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes también en términos como de los riesgos que pueden estar sacudiendo un poco la jornada electoral del domingo? Bien, yo creo que hay dos elementos frente a lo que planteas, Alejandro, y tiene que ver con que evidentemente esa presión internacional y de la cual hemos venido abordando anteriormente sigue allí fuerte, y obviamente también la problemática de conflicto interno de larga duración, ¿cierto?, de baja intensidad que venimos viviendo en nuestro país desde hace más de 7 décadas. En el primer ejercicio, digamos que me parece también clave, y me llama la atención que si bien cuando entrevistan personajes como los dos candidatos de derecha, Paloma y Abelardo, pues digamos que plantean que los ejemplos a seguir precisamente son estos presidentes que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, si miramos la aprobación en términos políticos de esos presidentes en esos países, está muy mal, ¿sí? Digamos, ayer miraba unos análisis de lo de Bolivia, Rodrigo Paz no llega ni a 27% de favorabilidad de su gobierno, ¿sí? Recordemos lo que está pasando también con el presidente ecuatoriano, ¿cierto? Que tampoco pasa un 30% de aprobación. Es una aprobación de las ciudadanías muy pésima, y esto muy seguramente tiene que ver también su afán de buscar conflictos externos para mirar de qué manera, pues de alguna manera disimula sus problemáticas internas, ¿sí? Y lo de Argentina, pues es una situación ya supremamente compleja, ¿no? Es decir, como Abelardo, digamos, cita a Milei como un referente a seguir cuando tiene las inflaciones más altas de América, ¿cierto? Y las condiciones de vida de sus ciudadanos, pues están en unas condiciones deplorables, ¿sí? Inclusive en sus servicios básicos, ¿sí? Entonces, llama la atención, ¿cierto? Y no podemos tampoco perder de rumbo que cuando él plantea modelos a seguir, pues plantea los modelos de Bukele y inclusive genera una admiración al primer ministro de Israel, Netanyahu, que es uno de los principales genocidas de lo que está pasando contra Palestina. Y ahorita Irán y también Libia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esa presión internacional sigue estando muy fuerte en esas elecciones, como lo planteaba Alejandro, ¿cierto? De no reconocer el triunfo en primera vuelta. Si llegara a ganar la izquierda, pues evidentemente esos organismos internacionales, Estados Unidos, muy posiblemente no reconocería ese triunfo. Pero aparte de eso, a nivel nacional también se están dando unas situaciones que desafortunadamente para los sectores progresistas no ayudan bastante, y es el papel de los grupos armados, ¿sí? Y es que uno se preguntaría, ¿a qué le están jugando los grupos armados en estas elecciones? ¿Sí? Porque vemos lo que pasó antier en Guajira, ¿cierto? Una cantidad, lo que había venido presentándose en Cauca, una de las comunidades que está acompañando un proyecto político de cabeza, comprometida, hay una propuesta a la vicepresidenta. Sin embargo, los grupos armados, se preguntaría uno, ¿a quién creen que le están haciendo política con estas acciones a cortas del 31 de mayo? Y aparte de eso, con una sociedad tan polarizada que precisamente cuestiona bastante que se ha perdido la seguridad en el país, ¿no? Eso es un ejercicio que también desde la misma universidad y demás debemos mirar también cómo se debería pensar esas construcciones de paz,
¿cierto? La Universidad Pedagógica, que es pionera en buscar pedagogías, ir a los territorios para la paz, también teniendo en cuenta pues estas acciones de ciertos grupos armados que políticamente uno no los logra ubicar o canalizar en algún enfoque o en un punto específico, sino sencillamente pues están como al servicio del narcotráfico, ¿no? Entonces, esa sería como una situación que sí considero, y con esto termino, que es muy problematizadora, porque evidentemente esto puede generar a cortas de unas elecciones, pues unos posicionamientos de las ciudadanías que sigue votando con rabia, ¿no? Hay un momento muy particular en el mundo actual. Ya no estamos en un ascenso de las izquierdas, eso no está pasando. Pero incluso, como dice Oscar, las derechas tienen problemas. Yo creo que lo que está asignando los tiempos es la inestabilidad. Es decir, tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha tienen mucha dificultad para estabilizar sus economías y sus regímenes políticos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque esto no se resuelve el domingo, ni se resuelve en segunda vuelta. Esta es una disputa de larga duración, en varias claves. Primera, es posible que Estados Unidos no reconozca la victoria de Iván Cepeda, o bien en primera o bien en segunda. Eso ya lo anunciaron y eso generaría una gran inestabilidad, no solo en el país, sino en el continente, ¿sí? Segundo, es muy claro que Estados Unidos quiere inclinar la balanza en favor de las candidaturas de derecha. Y eso va a hacer que, si hay una segunda vuelta, sea muy cerrada y Estados Unidos quiere inclinar la balanza. Tercero, aún así Trump está en líos. Y eso debemos tenerlo muy presente. La guerra en Irán ha sido un descalabro para la administración estadounidense. Así como la izquierda de América Latina perdió todas las elecciones el año pasado, Trump ha perdido todas las elecciones domésticas al interior de Estados Unidos. Es que el alcalde de Nueva York es un socialista y así podemos seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un momento de mucha inestabilidad y hay que analizar en perspectiva de larga duración qué puede ocurrir. El gobierno tiene muchas dificultades para reelegir su proyecto y esto hay que decirlo. El ascenso de Abelardo del Espriella lo muestra. Pero ¿qué pasa? Que si llegase a ascender aún más a Abelardo del Espriella, va a tener enfrente unos movimientos sociales con gran capacidad de protesta, con gran capacidad de movilización, pero además una serie de liderazgos jóvenes que ya pasaron por el Estado y que, si yo fuera derecha, no quisiera tener enfrente en una mesa de negociación de un paro nacional. ¿Por qué planteo todo lo anterior? Porque las elecciones son un momento clave de cualquier democracia, sin duda, pero no se agotan ahí. Y lo que vamos a ver en Colombia, como en buena parte del mundo, son democracias cada vez más inestables, con mayor peso de la movilización, con mucha dificultad de generar estabilidad tanto económica como política. Y por eso los casos que pone Oscar son importantes. Lo que pasa en Chile, en Argentina y en Ecuador son lecciones. Y creo que también entonces la izquierda colombiana tiene que preguntarse qué proyecto de sociedad quiere. Porque también le ha pasado mucho a la izquierda colombiana en el gobierno Petro, un extremo parlamentarismo y un extremo cálculo electoral, más allá de la pregunta por qué tipo de sociedad quiere. Y yo creo que ahí nos toca darnos cuenta de la fragilidad de las democracias actuales y cómo están asignadas por momentos de clara inestabilidad. En esa dimensión que nos acaba de plantear Alejandro Mantilla, quisiera que pasáramos a las ideas, a lo que se ha dispuesto también en los planes programáticos de los candidatos. Y en ese sentido, vamos a escuchar una pequeña intervención de Paloma Valencia frente a su propuesta particular. ¿Usted quiere SOAT gratis o no? Para que usted pueda tener su moto y no le toque pagar ese SOAT. ¿Quién tiene nevera vieja? ¿Consume mucho? Vamos a darles unas más nuevas, que consuman menos, para que baje la tarifa. Los niños que nazcan en Colombia, yo les pongo el primer $1.000.000 en su cuenta, para que se anime la familia. Y a todos los niños de Colombia. Estás en modo calentando la palabra. Escuchamos a Paloma Valencia y Alejandro Mantilla se anima. Anímese con $1.000.000 por cada niño, por cada criatura que venga al mundo. Bueno, esto digamos también es una
un poco para mostrar lo caricaturesco que ha resultado también las propuestas en términos de las campañas, ¿sí? O sea que si hay una fortaleza en las campañas no es necesariamente en los proyectos de país que están proponiendo. Y discúlpame, Alejandro, esto no es hecho con IA, esto es real, lo que acaban de escuchar es real, ¿sí? Esto sí está público, está en YouTube, está en muchas plataformas, entonces lo pueden consultar. Bueno, entonces esa entradita como para calentar la discusión alrededor de esto. Los audios de Paloma Valencia, que son reales, como dice Yolanda, para mí tienen dos caras. Por un lado, bueno, una muy coyuntural y otra más estructural. La coyuntural, el desespero de Paloma Valencia. Ella ascendió en las encuestas como flor de un día, porque, claro, ella logró un muy buen acumulado tras la consulta del 8 de marzo, la consulta por Colombia. Ahí repuntó en las encuestas, pero luego Abelardo Espriella logra capturar la derecha por las razones que ya hemos visto, y además porque pues Paloma parece que está muy mal asesorada en términos de estrategia. Lo que pasó el sábado pasado con el café con Fajardo fue un absoluto desastre, y yo creo que muchas propuestas que está lanzando Paloma, que son inviables financieramente, que fiscalmente no tienen futuro, son como una especie de pista de ese desespero, ¿no? Y eso hay que verlo. Lo que pasó ayer en Bogotá en el Chorro de Quevedo también. Retan a Del Espriella a que vaya al centro, al final Del Espriella no va y termina chiflada por los habitantes del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso refleja desespero y mala estrategia. Pero también hay que recordar que hubo una propuesta no de neveras, sino de lavadoras, que hizo Daniel Quintero. Daniel Quintero prometió que si ganaba la presidencia de la República iba a regalarle a las amas de casa 1 millón de lavadoras. Y eso hay que mirarlo estructuralmente, porque el problema no son las neveras ni las lavadoras, el problema es la incapacidad de tener un proyecto político de país apelando a soluciones de corto plazo que son inviables y que realmente no construyen sociedad. Y me parece que es muy interesante que sea una candidata de derecha como Paloma Valencia o un candidato entre comillas de izquierda, aunque Quintero es bastante sinuoso, proponiendo lo mismo. Y yo creo que ese es un síntoma de la crisis de liderazgos en el país, ¿no? Como no se están proponiendo proyectos de sociedad, sino puntos muy, o digamos, propuestas muy puntuales para llamar la atención de la sociedad, pero que curiosamente no tienen anclaje, no tienen futuro. Pues llama la atención, digamos, este tipo de propuestas que en muchas ocasiones llamaban asistencialistas y cuestionaban precisamente a esos gobiernos alternativos precisamente por proponer propuestas supremamente asistencialistas, y lo que acabamos de escuchar es básicamente peor que eso. Y llama la atención es que definitivamente dentro de sus planes programáticos no hay una claridad en el desarrollo de elementos claves. Y en este caso yo quisiera plantear evidentemente lo que es educación. Digamos, como maestro y maestra me parece muy interesante hacer seguimiento a todo esto que tiene que ver con la educación. Y Paloma Valencia, algo que no es nuevo, que viene desarrollando desde hace 2 años, es la propuesta de los bonos escolares, un ejemplo. Y los bonos escolares, más allá de una propuesta contra FECODE o contra la educación pública, de la básica y de la media, es una lógica de privatizar la educación, ¿sí? De darle a las familias unos recursos para que saquen a los niños de los colegios públicos y los ubiquen en colegios privados. Pero aparte de eso es un desangramiento económico institucional, porque digamos diferentes analistas han planteado que esta es una propuesta inviable, porque básicamente sale casi el triple de la inversión que se le da a la educación pública actualmente. Y es desangrar lo poco o bien que funciona el sistema general de participación, porque básicamente es desfortalecer esto, un sistema general de participación que no se ha consolidado, que era una de las propuestas de estos 4 años y desafortunadamente no se abordó como debió ser. Y en términos de educación superior, pues la cuestión pinta también muy compleja, digamos, dentro de las propuestas de Abelardo y dentro de las propuestas de Paloma, porque evidentemente es una propuesta a volver a fortalecer el ICETEX. ¿Sí? Ellos sugestionan bastante por qué la plata se está yendo toda para la universidad pública y qué pasa con las universidades privadas, que las universidades privadas ellos consideran que dan una mejor educación que la pública. Entonces, esto de volver a reactivar el ICETEX llama bastante la atención.
¿cierto? Y por otro lado, pues dentro del progresismo, pues no podemos desconocer que había unos avances importantes en educación superior. Obvio, hay problemáticas de infraestructura, hay problemáticas que el mismo conflicto armado pues ha violentado muchas veces los entornos escolares principales de esa Colombia profunda, pero no podemos desconocer que hoy en día de 100 estudiantes que salen de secundaria, al menos 50 tienen la posibilidad de entrar a educación superior, ¿sí? La cobertura, la gratuidad, bueno, hay elementos importantes que en términos de educación, si no las estamos jugando en estas elecciones. Y en términos de educación, estas elecciones del domingo tienen una configuración importante. Y frente a lo que decía Alejo también del movimiento estudiantil, del movimiento social, ¿sí? Porque recordemos que si escuchamos también audios de Abelardo, pues él habla de estripar a la izquierda, ¿no? ¿Sí? En esa lógica de la petrofobia hay que estripar a la izquierda y si la izquierda no respeta, pues vamos por ellos, ¿sí? Entonces en ese sentido también es preocupante porque también encontramos, como lo decía Alejo, un movimiento social muy fuerte. Y por último, creo que también en términos de estas encuestas, no sé qué pase ahorita en primera vuelta, pero muy seguramente ese 5% que marcan las encuestas, un ejemplo de sectores de Fajardo y Claudia, en una eventual segunda vuelta sí pueden jugar un papel muy determinante. Porque evidentemente ese centro que es complejo y que paradójicamente decían que lo iba a coaptar Oviedo con Paloma Valencia, ¿cierto? No es tan así. Sí, está muy disperso, digamos, ese voto del centro. Entonces creo que ese análisis también va a ser muy importante porque, pues al menos estos dos personajes, si bien dicen no apoyamos a Cepeda, pero también dicen nosotros sí, ni por el berraco nos vamos con Abelardo, ¿sí? Entonces creo que esas dinámicas sí muy seguramente para después de las elecciones del 31 tenemos que analizarlas porque el centro en ese sentido va a jugar un papel muy importante. Bueno, en esa dimensión del comportamiento de las encuestas y además de la variación gigantesca que tienen cada una de ellas, seguramente por sus metodologías, seguramente por quienes las hacen, sí. y que ha generado también cierta duda frente a la ventaja que inicialmente tenía Iván Cepeda sobre Paloma Valencia y particularmente sobre Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, ese otro elemento discursivo de que acá estamos casi ante un empate técnico ya en la última semana de encuestas, eso también, cala fuertemente en la opinión pública. ¿Cómo ven ustedes ese movimiento particular de las encuestas en las últimas semanas y eso cómo podría de alguna manera jugar ya el domingo? Bueno, yo creo que las encuestas son mecanismos de investigación social y hay un gran debate de si realmente las encuestas predicen o no. Y hay varios elementos ahí. Primero, hay encuestas bien hechas y encuestas mal hechas. Creo que lo que ha revelado, por ejemplo, una firma como Atlas Intel es que hay serias dudas sobre su metodología. Y eso lo dicen muchas personas expertas en estos temas. Otro asunto son, digamos, pues firmas de mayor recorrido. Pero también hay que tener algo muy presente. Colombia es un país muy diverso, muy complejo. Y normalmente las encuestas tienden a ser muy urbanas y muy de ciudad capital. Y la pregunta es si realmente están, qué sé yo, encuestando a la señora de Timbiquí, al señor de Guapi, al campesino de Sutamarchán, ¿sí? O sea, si en la Colombia más rural llegan las encuestas. Esa es una pregunta que yo me hago. Porque uno pensaría que por el comportamiento electoral de 2022 y por el éxito relativo del gobierno en titulación de tierras, hoy haya cierta fuerza en algunos aspectos de la ruralidad que beneficien a Iván Cepeda. Entonces ahí yo creo que no hay que demonizar las encuestas porque como todo procedimiento de investigación social tiene sus límites, pero sin duda hay unas encuestas mejores que otras, ¿sí? Ahora, eso es un cliché, pero hay que decirlo. La verdadera encuesta es el domingo. El domingo sabremos, digamos, cuál será pues ahí el resultado. Y yo creo que aquí se van a oponer no solo los proyectos de país, sino las fortalezas electorales. Por un lado, un gobierno que busca reelegirse anclado en el éxito relativo de sus reformas. Es decir, reforma laboral, el aumento del salario mínimo, la dotación de tierras, todo lo que ha comentado Oscar en materia de educación superior. Pero también un gobierno que confía en que se reelijan sus pendientes. Porque es un gobierno que tiene mucha promesa incumplida y entonces está planteando, bueno, en 4 años no alcanzamos, en 8 tal vez demos otros pasos.
pero al mismo tiempo pues un proyecto encabezado por Abelardo del Espriella, que es un salto al vacío. Y es un salto al vacío porque realmente no se sabe muy bien si va a ser un gobierno tipo Uribe, es decir, lo viejo conocido, algunos dirían lo malo conocido, o si más bien es un salto al vacío con reformas más agresivas tipo Milei, un giro tipo El Salvador, pero insistimos en que la situación salvadoreña argentina es muy distinta que la colombiana y que aquí hay un movimiento social con una gran capacidad de respuesta. Y en ese orden creo que lo que vamos a ver el domingo es sobre todo el enfrentamiento de esos dos proyectos de país, porque las otras candidaturas hoy realmente, más allá de las encuestas, sino la encuesta cotidiana de lo que uno ve en la calle, no tienen realmente posibilidades de tener un buen desempeño el próximo domingo. Bueno, digamos que plantear y la creencia absoluta en una encuesta es complejo, ¿cierto? Además porque los que crean las encuestas también tienen unas intencionalidades, ¿no? Digamos, las encuestas de semana son una cuestión súper desproporcional a las evidencias que plantean las otras encuestas. Pero de todas maneras, sí, como lo dice Alejo, es un mecanismo de investigación social y específicamente estas de Inbamer y de Cambio, pues digamos que son muy similares y muestran unos resultados llamativos, pues sí evidencian el posicionamiento fuerte de Iván Cepeda con un 44-45%, ¿cierto? Pero también eso pues juega de la mano con una favorabilidad casi del 50% de Gustavo Petro, ¿cierto? Es decir, que ese voto, como le dice Alejo, ese voto, digamos, de esos movimientos sociales, del movimiento campesino, del movimiento social, magisterial, de todos esos sectores, pues es muy fuerte y es muy consolidado, ¿sí? El hecho de que, digamos, que decían por qué Petro tiene tanta favorabilidad, pues es un poco precisamente porque ha visibilizado esos sectores que históricamente no habían sido visibles a través de la dignificación de un salario mínimo, a través de a los chicos y chicas que entren a la universidad con gratuidad, en fin, son varios elementos allí, lo de los 750.000 hectáreas que se han entregado de devolución de tierras y muchos otros elementos que hacen que la gente comience a tener una credibilidad importante y se sientan valorados en estas propuestas políticas. Pero también evidentemente llama mucho la atención, si es así, y obviamente eso lo vamos a saber hasta el domingo, el crecimiento de más de un 10% de Abelardo de la Espriella y el decrecimiento de Paloma, ¿no? Digamos que uno pensaría que Paloma después de la consulta iba a salir muy fortalecida y lo que estamos observando es eso. Pero también me llama la atención, es evidentemente que hay sectores muy fuertes, lo que muestran las izquierdas, y hay unos cambios interesantes en las votaciones regionales, ¿cierto? Entonces tenemos el Pacífico todavía muy fuerte como hacia las izquierdas, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿cierto? Nariño, Chocó, Cauca, ¿sí? Y la costa, ¿no? Ahorita se volvió, por eso los cierres de campaña todos en la costa se volvió un fenómeno importante porque la costa puede terminar. Y hace 4 años la costa fue favorable al gobierno progresista, ¿cierto? Y en ese sentido llama la atención entonces también como Bogotá va a ser un lugar de disputa importante, ¿cierto? Se dice que casi el 30% de Bogotá lo va a poner la presidencia, ¿sí? Y si bien en los otros sectores gana la derecha, también hay que decirlo que cuando se habla con gente del eje cafetero, de Armenia, de Pereira, de Manizales, pues ya no es tan un 20% de la izquierda, sino que la izquierda viene creciendo, así sea llegando a 35, 40%, que es algo interesante, y eso se evidencia en la plaza pública cuando esos sectores vulnerables y demás llegaban a acompañar la campaña de Gustavo Petro. Entonces, pues evidentemente el resultado lo vamos a ver hasta el día domingo. Aquí estamos haciendo unos análisis, ¿sí? Pero sí hay que entender que esta dinámica se está moviendo muy similar a la de hace 4 años, con un Rodolfo Hernández que no figuraba mucho, lo comparamos con Abelardo, creció de un momento a otro, y el del uribismo, ¿cierto? Que es el alcalde de Medellín, salió. Y es un poco similar con lo que está pasando con Paloma, ¿no? Puede tener los escándalos del mundo, la gente lo puede criticar como xenófobo, machista, una cantidad de elementos, y sin embargo es paradójico que sigue creciendo, pero tiene que ver un poco también por ese voto de odio, ese voto de la petrofobia. Entonces, pues esperemos que se da el día domingo y bueno, es como eso. Bueno, una frasecita final para despedir el programa y para invitar también a la gente a que participe de manera decidida este domingo en las elecciones. 3 asuntos se juegan el domingo: la estabilidad de la democracia colombiana, la influencia de Estados Unidos en la región y la continuidad del gobierno progresista. Por eso es tan importante y es histórico lo que va a pasar el domingo. No, la invitación es a que leamos los planes programáticos.
Y desde allí llegamos a un ejercicio racional, un ejercicio reflexivo, epistémico, que nos permita definitivamente pensarnos qué país merecemos, qué país queremos, ¿sí? Y que no nos dejemos engañar por esos medios mediáticos que tienen una intencionalidad. Y en el caso de la Universidad Pedagógica, que pensemos también, reitero, el modelo educativo que queremos para 4 años en lo que es una educación pública. Bueno, la izquierda en Colombia va posicionándose, va consolidando un proyecto cada vez más robusto. Históricamente creo que es el momento en el que la izquierda tiene un mayor ejercicio compacto de trabajo, de bases sociales, de propuestas que están ahí, como alguno de nuestros invitados lo decía, todavía como promesas incumplidas, como cosas que están en construcción y que seguramente van a ser estos elementos decisivos en los comicios que se van a celebrar este domingo. Les voy a pedir a Óscar y Alejandro aquí mismo que ojalá la otra semana, si pueden, nos reunamos de nuevo para hacer el análisis de lo que pasó en estas elecciones. Claro que sí. Compromiso. Listo, bueno, un abrazo para todos, quédense con toda nuestra programación. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.